Estamos muy asustados porque Hollywood nos vendió la idea de que va a llegar un espíritu y nos va a poseer. No hay espacio vacío en el cuerpo humano en el que se pueda meter un espíritu. ¿Eso no es real? No es posible. En mi infancia yo tenía muchos amigos imaginarios. Hubo negación, ¿no? De parte de toda la familia. Ay, te estás imaginando cosas. Al año siguiente sale la película de Una mente brillante y este matemático que haciendo su tesis descubre que tiene esquizofrenia y ve cosas y yo dije, estoy loca. Antes de llevarme, bendito sea, con un psicólogo, me acercó con sus amigas que curiosamente estudiaban metafísica. Hablando con ellas, que eran terapeutas, que hablaban con ángeles y cosas así, ellas le dicen, es que tu hija tiene una habilidad para hablar con espíritus. Yo podría haber sido desde chica una canalizadora de mensajes, de entes especiales, lo cual yo nunca quise ser porque me daba miedo. Pero más o menos a mis 13 años, yo me acuerdo que siempre, toda mi vida he escuchado que se mueven cosas en mi casa. Y forcé la mirada de cierta forma en la que traté como de ver qué había en el sillón y entonces vi a una persona semitransparente sentado con la pierna cruzada, recargado en el sillón fumándose un cigarro. Y nada más me hizo así. En ese momento, como si me hubieran destapado los oídos, empecé a escuchar una cantidad de voces que me hablaban al mismo tiempo, una cantidad de espíritus que no te puedo explicar. Como si ellos también me hubieran descubierto y hubieran dicho, esta escucha, y entonces todos me cayeron en bola. Bienvenidos a Evolución, me da como siempre un gusto saludarlos a través de los canales de La Verdad Noticias en este video podcast que llega hasta ustedes, por supuesto, cada semana con historias increíbles e inimaginables, si así también lo queremos ver. Mi nombre es Mari Carmen Vélez y el día de hoy vamos a hablar del sexto sentido. Esta percepción que algunas personas tienen, otras no, esta corazonada que a veces sucede, pero sobre todo algo que va más allá de lo que podemos ver muchas personas. Hoy me acompaña María Fernanda de León. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bonita tarde. Igualmente, día, noche o como en el horario que nos estén viendo, claro que sí. María Fernanda tiene una habilidad, si así lo podemos ver, nació con cierta habilidad de ver personas muertas, sí. ¿No? O sea, literalmente como la película, ves personas muertas. Sí, de hecho es muy curioso que lo menciones porque cuando sale la película a mí me daba mucha gracia y al mismo tiempo no, porque pues, I see dead people, no es divertido. No creo que sea divertido. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste a ver cosas que no están en este mundo? Pues yo creo que siempre he podido hacerlo. Siempre de chica fui una niña que jugaba sola y cantaba mucho. Y yo tenía todos estos amigos imaginarios que jugaban conmigo. Ya adulta, tratando de hacer como memoria de cuándo fue que empecé a ver espíritus y fantasmas, me di cuenta de que siempre pude haberlo hecho, pero no sabía qué eran, sino que en mi niñez para mí era muy normal decir que eran mis amigos y eran mis amigos imaginarios. Hasta que cumplí como los 10 años y me empecé a dar cuenta, a lo mejor un poquito antes, que las cosas que me rodeaban y me pasaban no eran normales, sino que eran un poco ya tocando lo paranormal. Uh-huh. ¿Cómo te identificas esto? Es decir, las personas que veías o que ves tienen alguna... Así, o sea, quiero remontar esta parte de entender como la película, ¿no? Que literal los ves como fallecieron o con alguna herida o cómo tú detectas de chiquita que no eran personas. De chica, yo creo que no era fácil detectarlos porque para mí eran como amigos. Uh-huh. Y en mi infancia yo tenía muchos amigos imaginarios. Yo siempre fui niña Disney, entonces, las haditas, ¿no? Entonces yo me imaginaba que yo jugaba con hadas, que yo jugaba con duendes, que yo jugaba con espíritus del bosque. Y yo vivía aquí en Cancún, en una calle que no tenía nada que ver con la selva, pero yo me imaginaba estas criaturas que convivían conmigo, que muy chistoso, muchos años después, resultó que sí teníamos de compañía mis hermanas y yo unas pequeñas hadas. Okay. Muy chistoso. Pero en la casa donde yo vivía había un espíritu que era muy oscuro y muy feo. Y siempre pasaban cosas en mi casa. Incluso mi mamá en una ocasión, despertándose de madrugada, chocó con una sombra antes de entrar al baño, como si fuera una pared. Okay.
Y mis papás empiezan a hacer estas cosas como sahumar la casa, Claro. llaman a un sacerdote en otra ocasión, hacen una limpia, le rezan a la casa y no funciona porque empiezan a suceder estas cosas como que se mueven las cosas, como que la clásica, ¿no? Que estás en tu casa y te mandan a apagar la luz de noche de la cocina. Entonces yo apagaba la luz de la cocina y yo corría. Claro. Corría yo creo que el lugar más tenebroso de mi casa eran las escaleras de subida al segundo piso, porque yo sentía que en cualquier momento alguien me iba a empujar. Si ya era subiendo, ya era bajando. De hecho, incluso a mi hermana, la de en medio, somos 3, a ella sí la empujaron y ella nos dijo toda la vida que alguien la había empujado y pues nosotros no le creímos porque mi hermana tenía 5 años. Entonces, eran cosas que sucedían y que no tenían sentido ni coherencia, pero las justificas. Claro. Como acciones, ay, es que me tropecé, ay, es que Sí. ¿Dónde estaba dejé dormida, esto, no? sí, ay, es que... Es el viento, Sí, ¿no? Ajá. pero por ejemplo, una vez yo tengo este recuerdo muy claro de tener unos 8 años y me pasa esto muy seguido, estoy muy dormida y de repente algo me despierta y me llama la atención, ¿no? Entonces, tenía yo como 8 años, estaba yo muy dormida, me despierto de madrugada y mi papá tenía estos tubos metálicos donde colgaba su ropa mojada del trabajo, que no podía terminar de lavar en la tarde, pero los lavaba en la noche y las colgaba. Y estaban sus pantalones del trabajo. Y yo me acuerdo que me desperté y lo primero que vi fue un pantalón moviendo las piernas, colgado. Y entonces me causó tanta impresión que mi primera reacción fue taparme la cara y volverme a dormir. Sí, pues eres chiquita, ¿no? Sí. Claro. Al día siguiente, pues obviamente lo que pensé fue un sueño. Porque yo cada vez que tenía pesadillas, que era casi todas las noches, yo iba con mi papá y le decía, papá, soñé esto. Y él me decía, ay, piensa que ves nubecitas. Mi papá, esa era su solución. Cierra tus ojos, imagínate nubecitas. Y no está pasando nada. Y yo no podía, porque yo soñaba en esa casa que me atacaban lobos, yo soñaba que había alguien que me perseguía, yo soñaba que había alguien que me despertaba, yo soñaba alguien que me jalaba, yo soñaba todas estas cosas. Pero en realidad sí te pasaba. Sí, claro que me pasaba, pero en mi mente infantil, Claro. como mi papá lo justificaba, es una pesadilla, Claro, pues yo sí. decía, no pasa nada, me voy a ir a dormir, lo voy a intentar. Hasta que cumplí 10 años y nos estábamos cambiando de casa después de todas estas limpias, porque hicieron una cantidad de limpias, de verdad, millones. Y mi mamá no quería vivir en esa casa, pero yo no sabía por qué, porque nunca nos dijo. Pero mi mamá vende la casa, se compra una nueva y el último día que vamos a recoger las cosas que sobraron, que están ahí abandonadas, me quedo yo sola en el piso de arriba recogiendo mis juguetes. Y mi cuarto tenía un balcón que miraba a la calle. Y sí, la casa de al lado también tenía un balcón, pero no vivía nadie. Nadie vivía al lado. Y del otro lado, pues no podía cruzar porque había un espacio vacío. Entonces, no había forma que nadie se trepara desde ahí, a menos de que fueran muy habilidosos y muy escurridizos. Pero eran las 12 del día y estábamos recogiendo un domingo y yo vi que, como no tenía cortinas, yo vi que alguien se asomó por el balcón. Yo vi una mujer que se asomó por el balcón. Entonces yo me asusté y grité como loca. Yo grité, alguien se metió a la casa. Y alguien se metió a la casa, alguien está en el balcón, alguien se asomó del balcón. Y cuando mi mamá se asoma no hay nadie. Esa fue la primera vez que yo vi físicamente, con mis ojos ya de frente, un espíritu que se me manifestó. Porque usualmente los veía yo de perfil o en mis sueños, o en mi imaginación. Sombras, ¿no? De Sombras. repente, ajá. Pero esa fue la primera vez que fue así como un detonante de puedo ver cosas que no están aquí. Y supongo que fue un shock para ti. O sea, Sí. ¿cómo asimilas esa parte de tener, de poder ver, pues, universos paralelos, si así lo podemos ver, cosas paranormales? ¿Cómo lo recibes tú? Pues de primera instancia hubo negación, ¿no? De parte de toda la familia. Ay, te estás imaginando cosas. Porque yo siempre he sido una niña muy creativa y muy imaginativa, soy artista. Entonces, pues lo dijo mi mamá, yo lo creo, ¿no? Yo creo que fue así. Sí, me lo imaginé. Pero creo que al año siguiente sale la película de Una mente brillante y este matemático que haciendo su tesis descubre Claro. que tiene esquizofrenia y ve cosas y yo dije, estoy loca. Estoy loca.
porque yo empecé a escuchar voces. Vivíamos en una casa que curiosamente pasaba por debajo de toda la cuadra, pasaba un río o subterráneo de agua. Y no lo sabíamos. Pero desde que nos fuimos a cambiar esa casa, yo empecé a escuchar cosas. Yo escuchaba cosas tanto buenas como muy malas. Y cuando vi la película, yo dije, creo que tengo esquizofrenia y se lo tengo que decir a alguien. Entonces me acerqué con mi mamá y le dije, mamá, creo que estoy loca. Y mi mamá pues, está acostumbrada a que yo le haga este tipo de cosas porque siempre he sido como de experiencias muy grandes. Sí. Y antes de llevarme, bendito sea, con un psicólogo, me acercó con sus amigas que curiosamente estudiaban metafísica y leían el libro de Connie Méndez. Entonces, hablando con ellas, que eran terapeutas, que hablaban con ángeles y cosas así, ellas le dicen, es que tu hija tiene una habilidad para hablar con espíritus. En aquella época ni siquiera existía la posibilidad de que yo hablara con fantasmas, porque para esa comunidad espiritual en la que yo existía a mis 11 años, no existían los fantasmas. Era así como, no, los fantasmas no existen. Claro. Okay. Tenle miedo a los vivos, ¿no? Ajá. Que es como la frase de los papás. Existían los espíritus, Ajá. los entes. Y entonces yo podría haber sido desde chica una canalizadora de mensajes, de entes especiales, lo cual yo nunca quise ser porque me daba miedo. Pero sucede que más o menos a mis 13 años, yo me acuerdo que siempre, toda mi vida he escuchado que se mueven cosas en mi casa de noche. Y llegó un día en el que me harté y le dije a mi papá, es que yo escucho de noche cómo mueven las sillas de la mesa. Teníamos unas sillas de madera pesadas. Y yo decía, yo lo escucho. Yo escucho cómo abren las alacenas de madera y sacan los platos. Y mi papá me decía, no, es de noche. El ruido viaja más fácil porque todo el mundo está dormido, todo el mundo está callado. Y yo le decía, no, papá, yo lo estoy escuchando. Se meten al baño, abren la llave. Yo lo escucho. Y un día que me desperté igual, en la madrugada, dije, ya me cansé. Tengo que salir a ver quién está allá afuera. Porque hay alguien allá afuera y tengo que salir a ver. Yo muerta de miedo, porque además siempre he sido muy miedosa. Y salgo a mi casa. Del cuarto está el baño, los otros 2 cuartos, está todo oscuro. Me asomo a la cocina y las alacenas están cerradas y ya no se escucha nada. Y me asomo a la cocina y las sillas están cerradas. Me acerco al sillón. Y te acuerdas que habían en los 80s, mediados de los 80s, habían unos cuadros que tenían como diseñitos raros y tenías que sí, poner atención para la imagen que estaba dentro de, ¿no? Sí, tenías que cambiar la mirada para acercarte. Sí, claro. Pues se me ocurrió hacer desde eso. La dimensión. Y forcé la mirada de cierta forma en la que traté como de ver qué había en el sillón. Y entonces vi a una persona semitransparente, sentado con la pierna cruzada, recargado en el sillón fumándose un cigarro. Y nada más me hizo así. En ese momento, yo no sé qué pasó, pero como si me hubieran destapado los oídos, empecé a escuchar una cantidad que no te puedo explicar de voces que me hablaban al mismo tiempo. Y yo me regresé corriendo a mi cuarto y me tapé, pero fue imposible. A partir de ese día empecé a escuchar una cantidad de espíritus que no te puedo explicar. Fue como si ellos también me hubieran descubierto y hubieran dicho, esta escucha, y entonces todos me cayeron en bola y fue una época muy difícil porque durante un año yo no pude dormir. Y era horrible, yo no quería dormir porque yo sabía que en el momento en el que todos se durmieran, me iban a empezar a hablar. El silencio, ¿no? Este silencio en donde, pues, de manera terrenal existe cuando dormimos y cuando es de noche, pues se hace más visible y más tangible, si así lo queremos ver, estas voces secundarias que no podemos reconocer con el ruido. Bueno, supongo que, me dices que primero fue la negación, ¿no? O sea, sí. Obviamente, y trato de entender, no, esto no es para mí, no, esto no me está sucediendo a mí, esto no tiene por qué sucederme a mí, ¿no? Entonces, creo que fue más sencillo cuando ya aceptaste, cuando dijiste, ok, seré este puente. Me costó muchísimos años aceptarlo, porque mi mamá también es como medio brujita, ¿no? Ella lee el tarot, hace cosas de este tipo. Y al principio dije, bueno, está bien, sí, voy a tratar de escucharlos, voy a tratar de ayudarlos. Y me metieron en una serie de problemas que yo dije, ¿saben qué? Hasta aquí se acabó. Y durante muchos años traté de no serlo. Problemas
¿De qué tipo? Por ejemplo, yo en la secundaria tratando de decir que yo veía un fantasma ya. Y entonces ya era la loca. Ya era la loca del salón. De aceptación con los demás, entonces, sí, ¿no? Sí, okay. Y venir caminando y ver que un fantasma sigue a una persona y tratar de decirle, oye, ¿sabes qué? Te va a sonar súper raro lo que te voy a decir, pero veo esto. Y entonces se peleaban y se enojaban conmigo. Y entonces era una serie de problemas porque en la escuela entonces quiere llamar la atención. Oye, María Fernanda, ¿tú intuyes el peligro? Sí. ¿Y hay peligros que ocurren por estos seres? Sí, por supuesto. Es un tema muy amplio. Tenemos tiempo, ¿eh? Digamos que para que yo terminara de aceptar todo esto, tuve que leer muchos libros. Y entre ellos está el libro de los espíritus de Allan Kardec, que fue un científico, matemático, físico, un maestro francés que se dedicaba a la academia de estudios. O sea, era un erudito y se dedicaba a la enseñanza. Pero curiosamente en aquella época en la que él vivía empezaban a existir estas mesas que hacían ruido, empezaban a existir los mediums y empezaban a existir las canastas giratorias y fue un boom. Entonces muchos científicos querían investigar este efecto paranormal para desmentirlo. Con el afán de desmentirlo y decir, son unos charlatanes, porque se hacían eventos con muchísima gente en teatro y, yo veo aquí el nombre M, y entonces así hacían fraude, o sea, muchos eran fraudulentos, porque era muy fácil jugar con la ilusión de la gente. Entonces invitan a Allan Kardec a una sesión espiritista, a él y a su esposa. Y las que llevan la sesión son unas niñas, unas hermanas. Y entonces empiezan estas niñas a contestar preguntas de la gente que se encuentra en el espacio. Y las niñas señalan a Allan Kardec y le dicen que los espíritus bondadosos tienen un mensaje especial para él. Y empiezan a tener una plática con él acerca de qué son los espíritus, de dónde vienen los espíritus, cuál es el fin de los... Entonces, un compañero suyo de Allan Kardec le dice, ¿qué te parece si nos sentamos a estudiar? Y hacen un libro muy bonito que se llama El Libro de los Espíritus, que son preguntas y respuestas. Después de que yo leí ese libro... ¿Para personas como tú? Sí. Ok. Después de que yo leí ese libro, le perdí el miedo a lo que yo era. Pero esto fue hace 10 años. O sea, parece mucho, pero no lo es, porque pasa en un pestañear. Y apenas hace unos meses yo dije, me voy a leer el segundo libro, que es el libro de los mediums, y ahí se aclaran muchas cosas. Y en estos dos libros te explican cómo funciona el mundo espiritual, porque nosotros vivimos en un mundo físico, material, en el que pareciera que todo lo que existe es esto, pero hay un segundo mundo que es el mundo espiritual y está poblado de espíritus. En todas partes a los que vamos hay espíritus. Hay una narración muy bonita en el libro de los mediums que dice que van a un teatro a ver una ópera de Rossini. Y entonces van con un medium y el medium les empieza a narrar que entre el público hay espíritus viendo la ópera, unos muy interesados, unos burlándose, otros en el escenario, actuando con los actores, y dice... Un mundo paralelo. Un mundo paralelo, totalmente, vivo, muy vivo. Y le decía el medium, le voy a hablar a Rossini a ver qué piensa de esta puesta en escena. Y llega Rossini y les dice, es un asco, pero no se preocupen, voy a ir con la cantante y la voy a inspirar. Entonces narra el medium que el espíritu de Rossini viaja al escenario, hace como una impostura de manos, la baña en energía y la cantante, de estar cantando medio flojito, ¡pum!, se carga de energía y empieza a cantar con todo el foie, con toda su energía, con toda la gente en 2 segundos, y así, el pelómetro a todo lo que da. Y Rossini hace una señal así como, ya, es todo lo que tenía que hacer, desaparece y se va. Y eso es lo que hacen los espíritus. Hay espíritus que nos inspiran para todo, para portarnos bien,
para sentarnos a investigar, para componer una sinfonía, para escribir un libro, y como los hay de ese lado, también están del otro, ¿no? Que están para hacerte creer que te habla Dios, ¿no? Y yo soy Dios, y tú soy Cristo, y habla por mí, tú vas a ser mi profeta. Entonces, es el loco del centro diciendo que es Cristo, y que Cristo le habla, y que Cristo le pidió que se parara de cabeza, que anduviera descalzo por el centro. Y cuando todo el mundo le pregunta, él dice que es un sacrificio, mientras el espíritu que lo hace hacer eso se está riendo, se está divirtiendo muchísimo, porque lo está haciendo hacer una locura. Claro. Y hay unos que pues se van más, ¿no? Se van más denso. Esta parte de segundo término, ¿no? De segundo plano de la que nos hablas, ¿son almas que no pueden descansar? ¿O son almas, o sea, sí, son almas que no pueden descansar, que no pueden ir a lo que sigue? ¿O todos llegamos a ese mundo? Todos llegamos a ese mundo, pero estamos subdivididos por niveles de espiritual. Digamos que nuestra conciencia nos divide como en capas, y hay como una regla del 10, Ajá. ¿no? Del 1 al 10 es de lo más denso a lo más sutil. El 1 serían los espíritus más sutiles y más elevados que se dedican al despertar de la conciencia colectiva. Y va bajando poco a poco, digamos que en un número 8 están los espíritus familiares que nos guían y nos protegen. En un 5 está el espíritu que vaga por todos lados sin tener un fin, solamente observando. Digamos que un 4 ya es un espíritu chocarrero que le divierte molestar y le divierte asustar a la gente. Y digamos que del 3 para abajo ya son cosas densas. Son cosas densas que se dedican a hacer que la gente lastime a otra gente, incluso hasta matarlos o hacer cosas peores. Así el clásico asesino que es que el perro me dijo que yo matara a mi familia, esa fue la influencia de un espíritu sobre esa persona. Y todos estamos... Y hemos visto esos casos. Sí, claro que sí, los hay. por supuesto. O sea, ahorita me remonto a 1900 y fracción en Estados Unidos, una persona que dice que Dios le dijo que matara a tantas personas, ¿no? Y entonces, esta cuestión de muérete para que vayas al cielo y descanses, ¿es simplemente un nivel de inframundo? Digamos ¿O de espiritualidad? ¿O cómo lo describirías? Yo creo que es complejo por la forma y la base de creencias de cada quien. Porque morir para un budista no es lo mismo que morir para un cristiano. Claro, definitivamente. Digamos que un budista muere y su base de creencias lo que hace es ayudar a transmutar su energía y a trascender. Y es el fin de su espíritu. Trasciende. Es muy probable que una vez que trascienda, Andrés Ruiz, que es otro espírita importante en mi aprendizaje, decía que una vez que mueres vas al lugar. Digamos que yo muero aquí, dejo mi cuerpo y me voy a este nivel espiritual que es como mi casa, es la fuente de donde vengo. Y ahí no hay dolor, no hay presión, no hay angustia. Es el cielo de cada quien. Ajá. Es como, ¿te acuerdas la película de Robin Williams que es, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es que él muere? Sí, un pintor. Ajá. Ajá. Él muere y se va a su cielo. Sí. Y la esposa sufre muchísimo sin él, y cuando ella se suicida, se va a su cielo, que podría ser un infierno, porque ella lo manifiesta de esa forma. Su forma de creencia la lleva ahí desde su muerte. ¿Por qué? Porque desde su muerte hubo sufrimiento. Claro. Desde su muerte hubo dolor. Y además era algo que ella quería desde que estaba viva. Entonces, el mundo espiritual funciona así. Lo que quieres, lo tienes. Que llegan a suicidarse, ¿es por esta parte de dolor que posiblemente vayan al infierno porque mueren en dolor? Digamos que no existe cielo ni infierno. A su infierno o a su cielo, ¿no? Ajá. Sí, tú te lo creas. Claro. Muchas veces los mismos espíritus se crean estos espacios donde sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque sienten culpa.
sienten culpa, sienten mucho arrepentimiento, sienten mucho dolor y se crean este espacio de dolor. Una persona que muere con mucha culpa, lo que va a hacer esta energía de la culpa va a ser atraer más energía de culpa. Entonces, los espíritus que vibran en esa vibración, digamos que son diferentes niveles, están en un nivel del 4 para abajo. Entonces, sí se vuelve un infierno porque es tortura, sufrimiento, es pesar, es acongoja, pero es personal. Por eso cuando alguien muere es muy importante siempre ponerle una vela, ¿no? Rezarle, hablar con ellos. Vamos a estar bien. Sí, okay. Porque ellos sufren mucha congoja porque nadie tiene control sobre la muerte. O sea, no hay espíritu que yo conozca que me haya dicho, ay, pues qué bueno que me morí. No. ¿Y tú puedes ver los 10 niveles? ¿Tú alcanzas a percibir tanto un ente que está en una espiritualidad tranquila a otro que está bajo el dolor y bajo esta parte de hecho, todos los podemos sentir, los podemos ver, los vemos de diferentes maneras, los percibimos de diferentes maneras. De hecho, los mexicanos tenemos como una cultura hacia la muerte muy distinta a las demás. Totalmente. Entonces, nosotros percibimos la muerte de forma mediúmnica. A lo mejor lo soñamos, a lo mejor lo sentimos, a lo mejor sí lo vemos o lo escuchamos, pero todos podemos ver estos niveles y es tan fácil como, digamos, que si yo estoy muy contento todo el tiempo, voy a estar vibrando en una vibración alta. Entonces voy a conectar con espíritus que estén vibrando en esa conexión. Claro. Si yo estoy enojado, si estoy triste, si no tengo orden, si estoy peleando todo el tiempo, si mi vibración es baja constantemente, me voy a topar con una cantidad de entes oscuros, desastrosos, que me van a hacer entrar en conflicto con personas, que me van a meter incluso hasta en accidentes, porque estoy vibrando en una densidad baja. Si, por ejemplo, una persona depresiva, siempre va a estar rodeado de entes que se van a alimentar de esa depresión y lo van a hacer entrar en depresión y le van a meter ideas y lo van a inspirar para estar todo el tiempo deprimido. Eres malo, nadie te quiere. Ser, claro, porque además estos entes se alimentan de esta energía. Y entonces si tú detectas algo así, que tú vas caminando o que alguien está aquí a lo mejor y tú le dices, ¿sabes qué? Tienes este tipo de vibración, te sugiero, ¿no? O cómo lo invitas, porque no ha de ser sencillo. O sea, que tú me digas, Mari Carmen, estás vibrando bien bajo y pasa esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo invitas a cambiar? Híjole, es bien complicado. Porque entiendo que tras tu aceptación, pues tienes ahora una responsabilidad. Te estás haciendo responsable de a lo que veniste en este planeta y guiar ciertas situaciones que se salen de tu control, pero que tienes un tercer ojo, y un tercer ojo que habla hacia los demás. Es muy complicado porque si yo llego con una persona, ya sea amigo, familiar, y le digo, oye, ¿sabes qué? Estás vibrando bien gacho. Échale ganitas, ¿no? No lo toman... el favor a todos. No lo toman muy bien. Además, todo este tema todavía de, oye, yo soy medium, me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo hay mucha duda. Claro, escepticismo. Ajá. Entonces es bien complicado. Nunca me ha salido bien ese lado. Pero lo que sí puedo hacer es lanzar buena onda, ¿no? Porque es tan sencillo, o sea, de verdad la energía en el mundo espiritual funciona de manera tan simple. Si yo le deseo mal a alguien, así tan fácil, estamos en el camión y alguien me pega con su bolsa y yo digo mentalmente, ching. Dilo, no hay problema. ¿Sí? Digo, chinga tu madre. Me pegaste con tu bolsa. Espérate nada más. Y dices, nada más con pensar eso, yo ya lancé una intención energética a esa persona y es muy probable que suceda algo, porque todo tiene causa y efecto. Totalmente. Si yo me comporto, por ejemplo, si yo todas las mañanas, antes de salir, pongo mi música a todo volumen,
Y no pienso en mis vecinos que son ancianos o En el problema del trabajo. en el trabajo, ¿no? o cualquier cosa. Si yo no soy si yo no soy buena persona, siempre voy a estar vibrando bajo. Y siempre va a haber una así, el universo lo va a regresar como ola. Últimamente la energía que mueve al planeta es más rápida. Hace unos años no era tan rápido. O sea, si yo quiero hacerle mal a una persona, digamos, ay, me cae mal mi compañero del trabajo, le voy a ponchar las llantas. Total, ¿quién se va a enterar? ¿Quién me va a ver? Pues sí están viendo. Sí están viendo y la energía te va a regresar exactamente lo mismo, pero donde más duele. Y sin darte cuenta. Claro, no te vas a dar cuenta. O sea, y vas a decir, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Claro. Porque tú lo estás provocando. Y yo no puedo decirte, oye, ¿sabes qué? Estás siendo bien culerito con tu compañera del trabajo. Si no eres culero, te va a ir mejor en la vida. No puedo, porque me estoy metiendo directamente, además, con su libre albedrío. Entonces, ¿cuál es tu función actualmente? Mi función ha sido muy complicado. Yo últimamente estoy tratando como salir del closet espiritual y decir, oigan, veo esto, lo percibo y sucede así. Hace poco le comentaba aquí a Diana que un compañero mío del trabajo murió. Y era un compañero que yo veía todos los días. Salió en las noticias, incluso salió hasta en Facebook. Y mucha gente se enteró porque salió en Facebook, ¿no? Que venía en una curva, venía en motocicleta, se derrapó, chocó contra una palmera, el golpe fue tan fuerte que lo regresó al asfalto, se golpeó el casco y estuvo un tiempo sufriendo ahí. Yo estoy en el teatro y antes de revisar mi celular, lo primero que veo es alguien que se asoma entre las piernas del escenario. Y yo en ese teatro no había visto fantasmas, entonces se me hace muy curioso. Y yo veo que hay alguien que se asoma y por alguna razón tomo el celular y chicos, les comento que nuestro compañero acaba de fallecer. Y así de... Y me cae el 20. Y en el momento en el que sucede esto... ¿Y te estaba buscando a ti? Sí, porque yo ya había hablado con ellos. Desde hace meses yo ya les había visto, veo fantasmas. Incluso nos metimos a un terreno en donde habían matado a alguien y él quería saber qué veía yo. Entonces él me fue a buscar. Y lo primero que me dice, creo que la cagué. Y le dije, y yo así, ¿qué hiciste? Y me dice, no voy a poder ir a trabajar hoy y le vas a tener que decir a la jefa que me disculpe. Yo no sabía qué había pasado, porque no nos querían decir, me enteré hasta después, porque además ese día tuvimos show. Y en el momento en el que yo me subo a la camioneta, todos... O sea, no habría ni música, siempre llevamos música en la camioneta y todos tristes y lo primero que digo antes que nada, quiero decirles que los amo mucho, que son muy importantes en mi vida. Y ya después, cuando llegamos al hotel y vemos el espacio vacío, pues a todos nos duele muchísimo. Todos ya veníamos llorando, en silencio cada quien. Y entonces llegan las jefas y les digo, ¿saben qué? Discúlpenme, pero les tengo que decir lo que quiere decir. Entonces les digo, dice que no nos pongamos tristes. Él era un chavo muy alegre, tenía 22 años y nos dice, que no nos pongamos tristes, que nos pongamos a disfrutar, que bailemos y al final váyanse a tomar unas chelas. Lloran todos y le dejan su espacio con unas flores. Y donde nos ponemos es el espacio donde están los vendedores de tiempo compartido y tienen pues sus cosas ahí. Y había algo que se caía hasta que le digo, ya, Gardusa, ya sabemos que estás aquí, ¿no? Y es que quiero saber qué se siente ser fantasma. O sea, él bromeaba ya contigo. Es que él siempre ha sido así. Él siempre ha sido así. Entonces, incluso después del show me decía, oye, quiero decir algo, tengo que confesarles que yo soy el que me robaba las botellas de agua. Y yo decía, ya lo sabemos. Incluso se lo comento a mis compañeros para que se rían, para que vean que él sigue ahí con nosotros y sigue bromeando y sigue siendo el mismo de siempre. Nada más que ya no está en este plano, ¿no? Nos vamos a donde fue el accidente, encontramos sus lentes, le ponemos sus velas, le ponemos sus flores, le rezamos un rezo y él seguía diciéndome, mira, perro, yo tengo un altar, ¿tú qué tienes? Y me daba mucha risa porque él era así. Pasa toda la semana con nosotros, en cada show. Tuvimos incluso una audición y todos sentimos que
que teníamos más energía que en cualquier otro show. Y yo decía, claro, por supuesto, nos está inspirando, nos está dando buena vibra, nos está llevando. Y el sábado, que fue nuestro último show de esa semana, me dice, tengo que despedirme de ellos. ¿Puedes, por favor, decirles que se acerquen? Porque tengo que despedirme de ellos. Entonces les digo, oigan, chicos, tengo algo que decirles. Este es nuestro último show con Gardusa. Y dice que está muy contento de estar con nosotros, que ha sido un honor bailar con nosotros, pero que tiene que seguir adelante, que ya no se puede seguir quedando con nosotros, que es tiempo de avanzar a la siguiente etapa. Todos nos ponemos a llorar y la jefa dice, pues vamos a darte un fuerte aplauso, Gardusa. Es muy bonito ver cómo avanzan al siguiente nivel, porque pareciera de telenovela, pero sí hay una sensación de luz. Entonces le aplaudimos todos, yo siento esta sensación de luz arriba de nosotros y él se va como volando, como un ángel, porque siempre ha sido un ángel para todos. Oye, Mafer, y en esta encomienda, ¿no? Y ya platicándolo abiertamente sobre tus poderes, si lo queremos ver, hay gente que se acerca y te dice, ayúdame. Personas, o sea, vivas, que te dicen, necesito solucionar todavía algo con alguien. Tú puedes ser el puente, el medio. O sea, sí. ¿Colaboras cuando te solicitan? Cuando me solicitan, sí. Yo no puedo tomar decisión propia de decir, oye, quiero venir porque ya estoy interfiriendo en su avance, en su proceso. Pero si se acercan y dicen, oye, yo sé que tú puedes verlos, por favor, ayúdame. Yo jamás puedo decir que no. Es más, incluso yo ni siquiera cobraría. ¿Por qué? Pues porque para mí esto es un regalo. O sea, la vez que murió mi abuelo fue un regalo. Porque yo no lo vi morir, no estuve ahí, pero durante los 3 meses que estuvo mi abuelo tratando de liberarse de esta idea de soy objeto, soy físico, a soy espíritu y soy eterno y soy mutable, él estuvo conmigo. ¿Por qué hay personas que no se quieren ir? Sí hay personas que no se quieren ir. Porque hay cosas que quedan pendientes. Y eso es lo que puede atorarte, ¿sabes? El decir es que no hice esto, no le dije aquello, no fui acá. Me faltó. Sí, me faltó. Esto los atora. ¿Por qué? Porque es la culpa nuevamente. Es la culpa, no lo hice. Y entonces yo siempre le decía, mi abuelo me decía, perdóname porque no aguanté. Mi abuelo murió de un ataque al corazón masivo. Y todavía, después de haber sufrido el ataque, siguió vivo 2 días. Y me decía mi abuelo, es que no aguanté. Perdóname porque no aguanté. Perdóname porque no fui fuerte. Y yo le decía, no tienes que ser fuerte. Tu viaje se acabó y está bien. Y a pesar de que tu viaje acabó, seguimos aquí. Te decía, ¿te das cuenta que te sigo viendo, te sigo oyendo, te sigo amando? Y por más que tú te alejes, siempre vas a estar en mi corazón. Y es algo muy bonito porque además mi abuelo, cada vez que quiere hacerse presente, mi abuelo era animador y trabajó con Walt Disney. Fue animador, uno de los animadores más importantes de México, y Walt Disney era como nuestra conexión. Siempre que pasa algo así, aparece en Mickey Mouse en alguna parte. En lugares más insólitos. Él era cantante de ópera también, entonces voy pues, de repente en un camión y en la radio vienen escuchando ópera a las 3 de la tarde en la ruta 6 y yo así de... ¿Qué pedo? Ya sé que estás aquí. O por ejemplo, mi abuelo desde que se murió tiene esta manía de querer emparejarme con alguien. Ay, tiene un terrible gusto. Yo ya le dije, abuelo, ya basta. Porque además, curiosamente, todas estas personas que llegan son gente que tiene sus gustos, que le gusta la ópera, que ha visto animaciones que solamente él veía y podrían ser buenas parejas, pero no funciona. Entonces, fíjate que entonces ahorita estas coincidencias, pues no son tan coincidencias posibles. Bueno, yo te digo posiblemente porque yo no lo detecto, pero entonces hay espíritus que nos mandan, ¿no? Cierto tipo de perfiles para que estén alrededor tuyo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nuestros espíritus, nuestros ancestros,
están muy al cuidado de nosotros. Siempre. Mi abuela, me acuerdo que hace poco pasamos por una circunstancia en la que teníamos un inquilino en casa que yo ya no lo soportábamos. Y yo le decía, abuela, ya. Mi abuela era muy tajante y era yucateca. ¿no? Entonces yo decía, abuela, yo no lo puedo sacar, pero tú sí, ya sácalo. Y al mes ya se estaba cambiando y yo decía, abuela, eres lo máximo, gracias. O por ejemplo, tenemos familiares que eran médicos. Entonces, siempre que hay un caso que necesita mucha atención, yo lo encomiendo. Le digo, ya abuelo Rubén, tú eras médico, ve, que no pase nada. O sea, tú estás en esta familia para protegernos y cuidarnos. Esa es tu chamba, ve. Y siempre nos cuida. ¿Sabes qué, Mafer? Yo me voy a quitar el sombrero de verdad, porque yo creo que así como tú, ¿no? Tienen otras personas esta característica y no lo usan para ese bien. Exacto. No lo usan para encaminar a estos seres que están perdidos, que aún no encuentran ese otro nivel, ¿no? Y que entonces a través de estas conexiones pues ancestrales que tú tienes, puedes ayudar a los demás, Sí. ¿no? O sea, a mí me parece algo increíble cómo platicas, ¿no? Oye, Diana, ¿me puedes pasar aquello? ¿No? O sea, vamos a ayudarle a nuestra compañera, o sea, como si realmente estuvieran aquí. Y entonces, digo, tú sí los ves, ¿no? Y tú puedes decir que sí están aquí, pero para nosotros es como raro pensar que alguien más está aquí. ¿Alguien más está aquí? Es que no solamente es eso, no es solamente eso, o sea, todos estamos rodeados. Digo, para incluirlos, porque no me gustaría ser grosera. Es que estamos rodeados de espíritus y no son 5, o sea, son 50. ¿Por qué? Porque con nosotros vienen nuestros ancestros, vienen nuestros ángeles guías, vienen nuestros guías y nuestros protectores. ¡Wow! Y entonces todos estamos rodeados de estos espíritus que de verdad se dedican a cuidarnos y a guiarnos. Pobres, la verdad, porque muchas veces nos gusta el caos, somos seres de caos. Y nos gusta experimentar a través del caos y nos gusta pues andar metiéndonos donde no nos tenemos que andar metiendo. Entonces siempre va a haber el angelito que te va a decir, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué vas? ¿A qué vas? Si ya sabes que te vas... Cuando no los escuchas, porque sí los escuchamos. Cuando era chiquita... ¿Cuándo ignoras? Sí, claro. No quiero escucharte. Sí, todos pensamos que es nuestra misma mente y que, sí. ay, no te comas el pastel porque es el pastel que tu mamá compró, pero tú vas y le metes el dedazo. Bueno, ahí hay un espíritu, un angelito de la guardia que dijo, siempre hace lo mismo, ya, ¿para qué le digo? Dile, no, ya, ¿para qué le digo? Que se mete en problemas. Ya me tiene harto. Literal, así son. Y cuando entiendes una lección de vida, es muy chistoso. Los indios cheroquis dicen que los espíritus festejan, pero yo los he escuchado aplaudir y vocerear. O sea, cuando tú captas y dices, era por esto, todos los espíritus hacen, bravo, lo entendió, viste, lo entendió, agarró la onda. Festejan contigo porque tuviste un avance espiritual. Y es muy bonito. Y después vuelves a cagarla y entonces vuelves a decir... Claro, no, bueno, somos seres humanos, ¿no? Ellos ya no lo son, entonces tienen un paso adelante que nosotros. Yo he tenido muchas discusiones con ellos por eso. Porque yo, por ejemplo, yo les decía, es que, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar esto que me estás diciendo? Y me dicen, tiempo divino. Yo, es que tú me dices tiempo divino, pero el tiempo divino puede ser 15 minutos a 200 años. Claro. O sea, y yo me acuerdo que una vez tuve una discusión muy fuerte con ellos porque yo les decía, es que ustedes no están aquí, ustedes no saben lo que es estar aquí, esto de la carne duele y ustedes no están aquí presentes y no me están ayudando. Entonces, pero es muy difícil y cada espíritu, cada grupo espiritual se comunica con la persona de manera específica. Por ejemplo, mi hermana, la más chica, tiene espíritus muy chistosos. Son como pokémones, pero como del bosque, como haditas, y todos hacen ruidos chistosos, así como... Y así se comunican con ella. Ella tiene ansiedad, entonces uno de sus guardianes es como un oso gigantesco, como felpudo, gris, y cuando ella tiene ansiedad y no lo puede controlar, este espíritu llega y la abraza. Y se mueve así de lado a lado. Qué mágico. Los espíritus de mi mamá, por ejemplo, ellos no me hablan. Y son como entes muy altos, encapuchados hasta acá. Y entonces la expresión que tienen es neutra totalmente y no me hablan. Entonces cuando mi mamá me dice, pregúntale a mis espíritus, ¿qué puedo hacer?
¿Qué crees? Solo tú. Escúchalos. Es que ella lee el tarot y tiene años estudiando el tarot. Entonces, no le pueden decir nada porque ella tiene que aprenderlo aparte y a base de sus enseñanzas. Oye, Mafer, así como tú, yo creo que hay personas que también presentimos algo o de repente sentimos cosas o sabemos que hay algo que está ahí haciendo ruido, ¿no? ¿Qué les sugieres a estas personas que en alguna ocasión han vivido cosas paranormales y que no saben cómo solucionarlo, cómo liberarse, cómo hablar, cómo cerrar puertas? ¿Qué les dirías a esas personas? Si yo le puedo decir algo a alguien que esté pasando por un despertar espiritual, en que vean sombras o se les aparezcan, no te asustes. Es normal y nos pasa a todos. El humano tiene la capacidad de hablar telepáticamente y no lo ha descubierto. El humano tiene capacidades extrasensoriales de las que no nos hemos enterado porque nos las callamos, porque decimos, ay, no me lo imaginé. Pero sí, todos lo podemos hacer de diferentes maneras, porque no todos vemos la vida de la misma forma, pero está bien, no pasa nada. Estamos muy asustados porque Hollywood nos vendió la idea de que va a llegar un espíritu y nos va a poseer. No hay espacio vacío en el cuerpo humano en el que se pueda meter un espíritu. ¿Eso no es real? No, no es posible. ¿Y los exorcismos y esta parte? Eso tiene que ver con espíritus obsesivos. Digamos que hay un espíritu, por ejemplo, en la película del viaje de Chihiro, los Sin Cara. Ajá, sí. Que no tienen nombre, no saben quiénes son, no saben cuál es su historia, están perdidos, pero encuentran un ser humano que dicen, me gusta mucho su energía. Y si tú no sabes que tienes un ente ahí pegado, se te puede quedar toda la vida pegado. Y te puede meter en problemas con compañeros, causar divorcios, accidentes, de todo. Pero tienes un ente pegado obsesivo a tu lado. Si tú no eres capaz de escucharlo, solamente vas a sentir su influencia, pero los que los escuchan y los ven pueden llegar a pensar que están locos, que tienen esquizofrenia, pueden incluso pensar que están hablando con un espíritu elevado. Ay, estoy hablando con Cryon, ¿no? Porque se los inventan. Los espíritus que viven del nivel 5 para abajo son muy mentirosos. Entonces, aprender a saber que un espíritu elevado jamás va a decir una grosería. Un espíritu elevado jamás va a hacer un chiste. Jamás. No pueden. Ellos, la forma de comunicarse es demasiado propia, demasiado elevada, demasiado zen. A veces es hasta difícil entenderles. Un espíritu elevado, un espíritu bueno, jamás te va a hacer entrar en duda. Jamás. Jamás te va a hacer cuestionarte. Mafer, ¿esto lo has platicado con neurólogos? Porque cosas que me dices tienen diagnóstico. Sí. ¿No? O sea, estas pláticas de las que me estás hablando, que uno pues siente que alguien le habla o que estás viendo algo, o la esquizofrenia, por ejemplo, tienen un diagnóstico médico. Sí. Eso es, o sea, ¿cómo manejas esa parte? ¿Cómo saber si realmente es una persona que pueda tener algo que le está dañando en su cerebro o es este ente que está dañado el cerebro? O sea, porque está complejo esa parte en decir, a ver, cuestión científica, hay hasta medicina, ¿no? Claro. Hay tratamientos. Pero tú me estás diciendo que los entes manipulan a los seres humanos y eso conlleva una enfermedad, científicamente hablando. Nunca lo he hablado con neurólogos, ni con doctores, ni con médicos, porque es complicadísimo. Ok. Es tan complicado que en muchas ocasiones he tenido discusiones con gente. Ahora ya aprendí a no discutir. Ahora ya aprendí a no discutir, pero es muy complicado por hay gente muy mental que le gusta la comprobación. Claro. Y cuando estás en una circunstancia en la que, ay, ¿pero por qué? ¿Y cómo? Tuve una plática hace poco tan desgastante porque yo estaba leyendo al tarot y dieron las 12 y yo dije, bueno, hasta aquí se acabó, porque energéticamente, sí, ya no se puede hacer porque el portal es demasiado amplio y cualquier espíritu se puede meter a la conversación y mis respuestas pueden no ser las correctas.
Okay. Pero los espíritus, ¿cómo saben cuándo es de noche y cuándo es de día? Híjole. La plática duró como 30 minutos, porque la persona que me estaba cuestionando quería que yo le comprobara científicamente cómo los espíritus saben cuándo se abre el portal. Yo le decía, es que no tiene que ver con la hora, porque en el mundo espiritual no existe el tiempo y la distancia. Entonces, ¿cómo lo saben? Yo lo sé, por eso lo cierro, yo claro, lo sé, ¿no? porque yo lo cierro, o sea, porque me ha pasado y está comprobado con muchos mediums y mucha gente que tiene estas artes adivinatorias que no se debe hacer, que esa es la hora en la que no se debe hacer. No me preguntas por qué, no lo sé. Pero, por ejemplo, en el libro de Allan Kardec, sí, ahí sí vienen todos los estudios científicos que te puedes preguntar y la explicación de por qué, porque él era matemático, era físico, era químico. Entonces hicieron una cantidad sin numérica de estudios. Y creo que sí hay estudios que tienen que ver con la percepción de lo paranormal y de cómo hay diferentes áreas del cerebro que se encienden, ¿no? Como una niña estando en una habitación puede estar hablando con un fantasma y se encienden estas áreas que están dedicadas específicamente a la escucha. Y está sucediendo, ella está escuchando algo aunque no hay nada físicamente. La modernidad nos ha otorgado muchos aparatos físicos que nos ayudan a percibir, por ejemplo, la temperatura, el cambio de temperatura, los movimientos. Las cámaras tienen esta cuestión, ¿no? La fibra óptica puede captar voces que no están aquí. O sea, ya tenemos como herramientas que nos muestran que sí está pasando algo. Las maravillosas Ghost Box. Y pues, por supuesto, los mediums que tienen capacidades para decir, es que aquí pasó algo. No sé qué fue, pero aquí pasó algo. Y luego termina reafirmándose, ¿no? De alguna o de otra forma, porque la energía se mueve de formas misteriosas. Ya encaminada, ¿pretendes hacer algo más? ¿Llegar a otros niveles? Pues mi intención este año era empezar a desarrollar más esta habilidad, porque le he tenido miedo toda mi vida. Toda mi vida le he tenido miedo y ya no quiero tenerle miedo a esta capacidad que tengo que es tan noble. Existen muchos grupos espírita que se dedican a hacer como congregaciones, que no sería mi intención. Existe mucha gente que canaliza espíritus elevados, que tampoco sería mi intención. Pero me gusta mucho hablar con ellos. Me gusta mucho tener contacto con ellos porque me enseñan. Y creo que mi intención sería, pues sí, empezar a, si se puede, compartir un poco de mensaje con la gente que esté interesada. Por supuesto que estoy abierta. Si alguien necesita ayuda, yo por supuesto que estoy abierta. De hecho, ahí tengo como ciertos asuntos pendientes que no sé cómo abordar por la dificultad del tema y decir, oye, vi a tu novio y tiene un mensaje que darte. Es complicado. Y más si es un proceso que apenas acaba de pasar. Pero sí, mi intención es poder ayudar. Pues esperemos que en ese camino de la ayuda se abran, ¿no?, estas mentes que a veces, pues, justamente como tú lo decías, pensamos que no existe, que es de locos, pero me parece muy importante el mensaje que tienes que darle a quien tenga que escucharlo, porque eso también es sumamente importante. No cualquier persona está dispuesto a escuchar, a arreglar, a enmendar, ¿no? Y yo creo que aquí hay un mensaje muy importante, es si tú tienes, quieres y puedes, liberemos sus espíritus, ayudemos a estos entes que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros, pero que quieren trascender, ¿no? Y yo creo que así como ayudamos en la Tierra, pues también podemos ayudar en otra parte del ente y de todo este cosmos que a veces no entendemos y que ahora que me platicas puedo entender un poco más, ¿no? Yo creo que el mensaje más importante de todo esto es, lo he leído mucho, mientras yo sea una buena persona, cosas buenas van a pasar. Esa es la enseñanza del espírita,
del mundo espiritual. Si yo estoy en contacto con gente agradable, con gente de luz, con gente de sanación, con gente buena, cosas buenas van a pasar en mi vida. Si yo me dedico a hacer maldades, si yo me desquito de la gente, si yo estoy buscando venganza, me van a pasar cosas malas y voy a estar rodeado de espíritus malos. Pero si yo dedico mi vida a hacer el bien, cosas buenas van a pasar. Y yo creo que eso es lo más bonito de toda esta enseñanza espiritual. Existe el mundo espiritual, está en todas partes, nos están cuidando y estamos siendo influenciados por todos estos espíritus. Y la única manera de defendernos de los espíritus que quieren hacernos daño es siendo una buena persona. Porque si tú eres una buena persona y vibras en una vibración de amor, de alegría, de abundancia, de brillo, no se te va a poder acercar ningún espíritu y no te va a poder pasar absolutamente nada malo porque tú eres una buena persona. No, lo llevamos de verdad con todo el corazón. Es muy sencillo, señores y señoras. Sean gente de bien, se acabó. ¿Quieren vibrar bonito? Sean gente de bien. Mi queridísima Mafer, gracias por estar en Evolución. Felicidades por esta noble causa y porque además lo encomiendas con mucha entereza, ¿no? Sé que ha sido un proceso difícil, sé que ha sido una evolución que no querías, pero que por algo te sucedió y que ahora estás dirigiendo ese camino hacia eso, hacia las cosas bien hechas y con amor, ¿no? Te agradezco mucho esta plática, fue muy Muchas interesante gracias. para mí, de verdad. Y bueno, espero que para ustedes también haya sido, de verdad, hasta sanadora, ¿no? Para quien lo quiera ver así. Nos vemos en el próximo capítulo de Evolución. Mi nombre es Mari Carmen Vélez. Adiós.